A Contraluz tiene un invitado muy especial, el doctor Julio Castro, médico especialista en epidemiología, pero su cuenta dice agrónomo, médico, epidemiólogo, salubrista y psicoanalista. Y un hombre de trabajo y un profesional dedicado. Así que nos honramos esta noche de tener este importante ciudadano aquí en nuestro programa. Buenas noches, doctor. Qué placer tenerlo por aquí. Igual, Modesto. Para mí es que es un honor estar contigo. ¿Cómo se siente? Bastante bien. Sí. Usted siempre está de buen ánimo. Sí, así es. ¿Cómo comienza su vocación por la medicina? Bueno, comenzó después de la agronomía. ¿Después de la agronomía? Después de la agronomía. En el Instituto Superior de Agricultura. Pero explíqueme ese trasvase de agrónomo a médico. Bueno, yo vengo por favor, de una familia ganadera y agricultor. Mi abuelo era terrateniente de La Cuchilla en el Ceibo. Entonces, llevo en la sangre el ganado, la siembra, la cosecha, meterme como niño en esos predios del abuelo. Entonces de ahí aprendí lo que era esa vocación por la alimentación de las personas y pensar en la alimentación de las personas. Fíjate, Modesto, algo importante. Mi papá tenía una finca en San Cristóbal, entrando por Cambita. Entonces ahí cosechábamos maíz, cosechábamos trigo, o sea, el sorgo, que es el trigo de aquí. Entonces ahí fui tomando entonces la decisión de ponerme al frente con mi papá y ayudarlo. Mi papá era militar, pero tenía esa finca. Entonces de ahí fui a LISA, Instituto Superior de Agricultura. ¿Y qué pasó para llegar a lo que es el estudio médico? Bueno, entonces hubo una vocación... Que no fue veterinaria, fue médico. Médico. Sí. Entonces en la familia había una gran influencia de médicos, sobre todo de Norman de Castro. Norman de Castro, el que me sirve a mí, primo, el que me sirve a mí de modelo. Entonces al yo verlo y ver cómo actuaba con la familia y con las personas, entonces se fue desarrollando una vocación y comencé a trabajar con él. Luego vi la eminencia de él, o sea, se fue a estudiar fuera y logró un respeto a nivel internacional, que cuando dominicanos pudientes de aquí se iban a donde él estudió, le decían, pero usted tiene a Norman de Castro allá, porque usted vino para acá. Entonces todo eso fue desarrollando en mí la vocación, entré a la carrera y a partir de ahí comencé a trabajar con él, hice la tesis con él sobre la crisis haitiana precisamente. En ese tiempo estaba el paludismo y entonces veíamos el vector de cómo la migración haitiana generaba los brotes de fiebre palúdica. Okay. Y lo perseguíamos hasta la romana, en cualquier rincón donde estaban los batelles. En ese tiempo estaban los batelles. El CEA estaba al frente, sí, y no había esa diversificación, no había entrado bien lo que fue el aporte del presidente Joaquín Balaguer, que no se le ha señalado mucho, lo que fue la reforma agraria. Entonces con la reforma agraria se va diversificando el cultivo. El cultivo de ese tiempo era monolítico, caña de azúcar por todas partes, compitiendo con Cuba, que también tenía ese cultivo. Entonces se dio ese proceso y ahí fui yo encontrando cómo la gente hacía fiebre en relación con los haitianos. Okay. Entonces ahí fui desarrollando la vocación y la idea de buscar una solución para el paludismo en la República Dominicana. Del MINCURI entonces me asesoró, me dijo, no doctor, mire, enfóquese ahí y vamos a desarrollar. Ahí en que entra la faceta epidemiológica. Ambas. Oye, pero tú eres digo, ahí es que entra, muy agudo. Entra la medicina y entra la epidemiología. Porque a partir de ahí digo yo, bueno, pero ver paciente por paciente, uno a uno, tiene sus méritos. Y para eso están los especialistas, las sociedades médicas especializadas, que le enviamos un saludo. Pero entonces, a partir de ahí fui viendo cómo los procesos sociales, colectivos, modestos, generaban lo que era entonces la situación de transmisibilidad y la situación de enfermedad. Venían las enfermedades agudas, transmisibles,
las crónicas transmisibles, las crónicas no transmisibles y entonces las agudas no transmisibles, como son los accidentes de tránsito. Secretario de la Sociedad Dominicana de Médicos Salud. Así es. ¿Usted está satisfecho de su camino recorrido? Pero claro que sí, claro que sí. De su aporte. Claro que sí, una pregunta importante esa. Sí. Ahora tú me estás psicoanalizando a mí, sí. Mi aporte, vengo de una familia ceibana que son muy altruistas, gente que todo lo dan. Entonces así mismo he sido yo también en mi... ¿Influyó el entorno familiar entonces? Sí, significativamente. Porque el ceibo es catalogado ya en su tiempo como una sociedad atera, ¿no? Atera. De Sí. ganado y ese tipo de cosas. Así es. ¿Usted hubo algún punto de que lo llevó a dedicarse o a preferir el tema de la epidemiología? Claro, Un tema tan complejo. un tema complejo. ¿Lo estudió aquí o fuera? Aquí y fuera. Porque Cuénteme, por luego favor. pasé al Instituto Europeo de Posgrado y a lo que fue la Universidad de Valencia. Fíjate, el tema es sumamente importante porque en mi proceso de formación como médico fui entrando en contacto con lo que fue el paludismo. A mí fue significativo cómo comenzábamos nosotros a recibir la influencia de los inmigrantes haitianos que venían al corte de la caña y veía la relación entre ciudadanos haitianos o migrante haitiano o trabajador haitiano, que era como venían, y lo que era la fiebre, esa fiebre característica del paludismo, sobre todo el vivax y el falciparum, que son las cepas de aquí. La movilidad ha sido un elemento fundamental para la expansión de las pandemias. Pues, por ejemplo, la gripe española. Eso no llegó aquí, ¿verdad que no? Sí, claro que sí. No solo que no llegó aquí, que sigue llegando. Sí. Lo que nosotros llamamos influenza, Ajá. modesto, llamable público, no es más que la fiebre, la H1N1, que mató millones de personas. Lo que pasa es que se atenuó con el proceso de inmunización, la vacuna, se atenuó con lo que fue el paso del tiempo. Las cepas se fueron condicionando de una forma tal que se hicieron menos letales, que es lo que esperamos con el Cólera. con la cepa del cólera, con el dengue. Bueno, con el dengue ya tenemos vacuna, y con lo que es la COVID-19. Ya el COVID no es un problema. Sí. ¿Por qué? Qué bueno que tú haces esa pregunta. Bueno, porque en lo que es en Shanghái siempre hay un brote, inclusive ahora es político y geopolítico, porque su eminencia, el presidente Xi Jinping, asesorado por los científicos de allá, le dijeron, bueno, nosotros vamos a cortar este proceso. Y la forma como podemos cortarlo es de la siguiente manera. Sabe que tienen dinero y tienen capacidad de construir. En un rato construyeron, modesto, una ciudad en Shanghái. Esa fue la que se llamó. Ahí fue donde se produjo el tema del. No, en Wuhan. En Wuhan fue que se Wuhan, produjo. sí, Sí. Wuhan, sí. En está recientemente, todo el que salía positivo, primero ellos lo monetizaron. Dijeron, el que salga positivo nosotros le vamos a entregar $500. Eso es una cantidad fabulosa. Sí. Entonces salían positivos y lo iban poniendo en una lista, como son los chinos. Y en esa lista luego decían, bueno, mire, usted a partir de ahora va a vivir en Shanghái, en el bloque tal, en la habitación tal, anda para la porra. Eso fue suficiente que eso se dijera para que hubiera una sublevación casi como la que hubo en Tiananmen. Entonces ahí pasó al Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino dijo, bueno, vamos a temperar Jintao, que fue el antiguo presidente antes de Xi Jinping,
que tuvieron un conflicto en el Congreso. Ahí cuando fueron a que se lo llevaba, se puso de que indispuesto. Sí, pero fíjate, Modesto, Pero yo estaba sentado uno al lado del otro, ¿verdad? como le toca, a la izquierda. Sí. Por protocolo le toca a la izquierda. ¿Y qué pasó ahí? Y el primer secretario le toca a la izquierda del que está a la izquierda. Entonces se dio la situación, abren el Congreso a la prensa. Y él aprovechó inmediatamente y arremetió y dijo un discurso, porque no salió el audio, pero él dijo un discurso con las medidas que se estaban tomando. Hay que recordar que su eminencia Jintao domina un 30% del Partido Comunista Chino, que él ya no es el presidente No. y no es el primer secretario, porque el primer secretario le corresponde al actual. Sí. Entonces se dio una trifulca entre ellos y entonces su eminencia, su excelencia Jintao, ahora con este brote, se incomodó de una forma tal que generó movimiento, y ese movimiento, entonces su eminencia Jinping le tuvo miedo y echó para atrás. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahí en Shanghái a cada rato hay un brote, hay un muerto, una cosa, y como tú muy inteligentemente dijiste, ha pasado algo. Han tenido que volver a quemar los cadáveres. O sea, el proceso de cremación, que aquí fue tan doloroso, allá volvieron ahora mismo, o sea, en esta semana. Entonces, tenemos que estar cautelosos con las medidas, porque ni muy asustados, pero tampoco tan relajados, porque no es fácil el coronavirus. Dicen que los chinos están estresados. Sí. Que los chinos están estresados porque han estado mucho tiempo en cuarentena, Mucho sin tiempo, salir. demasiado tiempo. Y hay una especie como de rebelión. Una especie de rebelión. Sí, eso es Tiene lo que una se rebelión. dice. Sí, tiene una rebelión. Aprovechamos para saludar a su eminencia, el embajador de la República Popular China, muy amigo de nosotros, Y muy amigo, un gran amigo. Sí, un que- gran amigo personal. que finaliza su Sí, eso me han dicho. su tiempo aquí Sí. y se despide. El otro día estuvimos hablando y se despide, formalmente se va a despedir. ¿A dónde va? No saben dónde va. No, allá, Vuelve allá. al PSC. Ok. Porque él sabe que una forma de movilizarse allá, sin el partido ya no hay forma. Entonces vuelve ahí el partido. Ok. Entonces ahí hacer vida política y después lo veremos como presidente. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión que son más, usted encuentra que son más recurrentes aquí en República?